Bienvenidos. Vamos a comenzar con el modelado High. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle algunos detalles, como redondear los bordes, agregarle tachas, telas, darle arrugas y pliegues a las telas, entre otros. No le vamos a agregar detalles de superficie porque después vamos a hacer los materiales en Substance Painter y vamos a hacer que el mango sea de madera, de goma o de metal, logrando allí los detalles de superficie. Comenzaremos, como vimos en el primer video, aplicando subdivisiones, presionando 1, 2 y 3 del teclado. Vamos a utilizar los creases en las partes del objeto que creemos que deberían ser más duras, menos redondeadas. Entonces, aplicamos crease desde Mesh Tools y dragueamos con el botón del medio. Previsualizamos subdivisiones y, como dijimos anteriormente, después vamos a ajustar mejor el redondeado desde ZBrush, pero nos da una buena base para entender lo que estamos haciendo. Fíjense que ahora podemos mover la referencia porque ya no nos interesa el macheo de la silueta, pero sí nos interesa ver las dos cosas al mismo tiempo. Esta sombra negra que podemos ver acá significa que está quedando redondeado de más. Para ajustar esto tenemos que agregar cortes equidistantes con Multicut y control presionado. Prendemos la simetría y con los cortes ajustamos las tensiones del redondeado en las puntas. Cuando usamos el control también conviene presionar Shift para movernos en porcentajes precisos. Observen que está subdividido, pero no se ve tan redondeado como recién. Tiene una definición un poco más dura. Esto nos interesa para que luego no se vean tan filosos los bordes. Estamos exagerando un poco el realismo, pero después en el juego la luz pega mucho mejor. Vamos a prender la simetría en I y vamos a ajustar la inserción de la cuchilla en el tope. A esto lo llamamos detalle funcional, que no sabemos qué tan realista es, pero el hacer una pequeña inserción de detalle acá hará que se lea mejor como dos objetos en conjunto y no como dos objetos superpuestos. Entonces lo que haremos es agregarle crease, ajustándolo siempre con la simetría en I. Esto lo vamos a extrudear un poco para generar este hueco. Es sutil y en el ZBrush se verá un poco menos, pero le da una especie de sombra y unión con la cuchilla. Este sería el detalle funcional, y sería bueno que se lo agreguemos en algunas partes, por supuesto siempre siguiendo las referencias. Ahora vamos a ajustar los creases del filo del cuchillo. Primero tenemos que generar los cortes para que esto se hunda un poco con la simetría en I para trabajar en ambos lados al mismo tiempo. Conviene que movamos todos estos vértices del medio al mismo tiempo para que estén a la misma altura. Vamos a ajustar esto para que la diferencia sea más corta. Vamos a agregarle otro corte aquí para poder definir ese borde del filo. Ahora cuando subdividamos y agreguemos el crease, todo esto quedará más cortante. Todavía falta agregar edges continuando el loop para evitar el aspecto como gomoso del objeto sin crease. A este interior de la cuchilla, si lo borramos, nos quedará una dureza perfecta. Va a terminar más recto sin redondearse.
Y así tenemos que ir jugando con los creases. Quizás si agregamos un corte acá podemos eliminar esta tensión. Y siempre tenemos que mirar esto desde todos los ángulos posibles para entenderlo mejor. Acá no lo estamos haciendo, pero si le ponemos un material con brillo especular, vamos a poder ver mejor qué está pasando con la forma. Acá estamos definiendo el segundo filo para que quede más fino. Vamos a mover estos edges hacia abajo para generar esta curvatura. Y de a poco va ganando forma. Esta hendidura del cuchillo es un poco compleja de hacer, ya que una hendidura así con curvas puede traer algunos problemas del suavizado de los bordes. En principio tenemos que tratar de mantenerlo lo más simple posible para evitar irregularidades y tensiones entre vértices. Por ahora vamos a continuar con las tachas y esto lo vamos a hacer después. Para las tachas debemos buscar referencias de algún cuchillo de combate y ver si son tornillos, tachas, etc. Si buscamos tachas con demasiados detalles adentro, para bakear y trabajar el low nos va a traer complicaciones. Entonces debemos buscar una referencia que funcione bien con el bake, que no tenga tanto ruido o detalle, pero que tampoco sea plana y aburrida. Acá vamos a hacer una tacha un poquito más compleja que la del concept, pero con un nivel de detalle controlado. Empezamos a hacer la tacha con una esfera escalada. Apagamos la simetría y vamos a seleccionar la parte de abajo y la borramos. Así podemos trabajar solo la parte de arriba. Le agregamos un pequeño detalle sin que quede demasiado complejo. También podemos darle un poco más de forma y le agregamos crease. Nunca hagamos esto. Tenemos que evitar los ángulos de 90 grados en el encuentro entre piezas. Es preferible que los ángulos sean mayores a 90 grados, como de 100 o 120, para que el bake salga mejor. Ahora vamos a duplicar esta tacha con Duplicate Special para que se mantenga como una instancia. Así todas las transformaciones que le hagamos se van a hacer en todos los duplicados. Esta parte del proceso es simple. Debemos ir agregando crease donde veamos que la pieza tiene que ser más recta y cortante. Previsualizando, vemos que faltan algunos creases adentro. Agregamos segmentos para definir mejor la curvatura final. También podemos hacer un extrude y hacer esto para definir más curvatura en la parte de atrás. Básicamente, agregando segmentos podemos controlar qué tanto redondea la subdivisión. Así queda más definido, más marcado, y eso es lo que buscamos. Que tenga cierta curvatura y veamos cómo pega la luz, pero que tampoco quede blando. Ahora vamos a hacer el Duplicate Special de las tachas. Pero fíjense que si duplicamos en I, no nos queda bien, porque lo estamos haciendo en los ejes locales. Para hacerlo bien, debemos hacer un grupo y hacer un Duplicate Special de este grupo.
Este grupo va a tener el pivote en el 0 cuando lo dupliquemos y lo espejemos en Y y quedará perfectamente espejado. Lo mismo pasa con esta pieza. Como esta pieza estaba muy simple, la vamos a ajustar un poco. Observen que ahora que tenemos la instancia, podemos ajustar la forma del objeto para que se amolde más al mango. Debemos entonces ajustar la pieza al mango para que quede lo más pegada posible sin que se atraviese. Para este corte apagamos la simetría y debemos tener paciencia para ajustar y mover los vértices. Esto no tiene que quedar así porque para el bake va a traer problemas. Debemos lograr que estas piezas queden lo más cercanas posible. La idea sería que las dos piezas queden pegadas, pero que se siga viendo la separación. Acá tenemos que hacer un borde más recto. Acá cometimos un error y fue trabajar sin simetría. Vamos a borrar y hacer la simetría de vuelta. Para hacer la simetría, Maya tiene varias herramientas. Lo que conviene hacer es usar el duplicado común, no el Duplicate Special como acabo de hacer acá, porque con Duplicate Special después tenemos que convertirlo de instancia a objeto. En este caso lo convertimos a objeto y lo combinamos. Ahora hacemos un Duplicate Special en Y. Ahora lo que pasó es que el pivote quedó ubicado en otra parte. Tenemos dos opciones, o mover el pivote o hacer un grupo y duplicar el grupo como hicimos con las tachas. Ajustamos los vértices. Fíjense que el mango no tenía subdivisiones, entonces se veía facetado. Prendemos la previsualización de subdivisiones y le ajustamos el crease en el borde del mango para que quede un poco más recto. Acá falta agregar creases adentro. Y falta escalar un poco el interior. Ajustar esto también para que quede bien recto. Todavía está un poco desprolijo, entonces vamos a seguir ajustando para que siga la silueta de la hoja. Acá tenemos un error de simetría. Posiblemente en algún momento apagamos la simetría para modificar otra cosa. Para generar la simetría vamos a borrar las caras que no queremos y vamos a hacer un duplicate común, ya que como decíamos antes, el duplicate special no hace falta. Entonces lo espejamos, lo combinamos con combine, soldamos los vértices con merge. Para esto seleccionamos los vértices y con una distancia pequeña de merge los soldamos. Recuerden trabajar siempre con la simetría en las partes simétricas, ya que si no vamos a tener más problemas con el bake y los modelos van a quedar desprolijos. Acá podemos ver que esto nos quedó un poco ancho y que la tacha está muy atravesada. Lo bueno del Duplicate Special adentro de un grupo es que nos replica las transformaciones abajo también. Entonces ajustamos un poco la curvatura porque está yendo a la inversa de como debería y prendemos la simetría en Y para que ajuste la parte de abajo.
Le reducimos un poco el ancho de esta pieza y ubicamos la tacha un poco más arriba. Más que nada, debemos estar atentos a los detalles. Ahora nos queda el detalle de la hendidura y la cinta, la tela, que vamos a hacer en el próximo video.